Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos en esta mañana. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar leyendo la palabra en Romanos 5, si me acompañan. Gracias por estar aquí, por los que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas. Romanos 5. Me sigue con su vista y yo lo voy a leer. Dice así Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que en el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, ¿cómo éramos incapaces de salvarnos? En el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén, hasta ahí. Acompáñame a orar y damos inicio a nuestro servicio en esta mañana. Señor, te damos gracias porque, como hemos leído en tu palabra, Señor, tú, Señor, diste tu vida en la cruz por nosotros, entregaste, Señor, tu vida, y a través de eso hemos sido reconciliados para con Dios. Y te damos las gracias por eso en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, queremos reconocerte, darte todo el honor y toda la gloria, porque tú eres digno de recibirla, Señor. En esta mañana, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, reconocemos que tú eres Dios, Señor, y que tú has dado, Señor, tu amor y tu misericordia para con nosotros los pecadores. En esta mañana nos regocijamos en saber que hay una esperanza, Señor, de vida, y que tú nos las has dado gratuitamente, Señor. Te adoramos en esta mañana. Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy.
el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, Señor, te adoramos y te damos la honra en esta mañana. Justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó su
es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó, y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Declarado justo soy en Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza
riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto verlos y pues vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, ¿verdad?
no es que los queramos poner de cabeza, ¿verdad? Pero Dios pone en el corazón de cada uno, ¿verdad? Conociendo la gracia y la riqueza que Dios nos ha dado en Cristo. Dios es el que produce este don en nosotros de ser generosos. Quiero que me acompañen a orar por las ofrendas y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres el que suple toda necesidad en nuestras vidas, Señor. Hemos sido bendecidos de tu parte, Señor. Tenemos lo necesario, Señor. Y aún, Padre Santo, tú nos haces abundar, Señor, en gracia, Señor, en generosidad hacia otras personas. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que de cada uno de ellos brote el agradecimiento, Señor, porque tú eres, Padre Santo, el que provee para nuestras necesidades. Gracias porque tú eres el que pone el deseo en nuestros corazones de poder venir, Señor, y traer nuestra ofrenda. Queremos bendecirte, Señor, por todo lo que tú haces, no solamente, Señor, en lo económico, Señor, sino en lo espiritual, Señor. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Y aún así, Señor, tú estás a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros. Y, Señor, gracias por todo lo bueno que tú pones en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden pasar, el ofrendario está aquí a mano izquierda, mano derecha de ustedes, y gracias por participar. Buenos días. Qué privilegio verles otra vez, qué privilegio estar otra vez en nuestro servicio de día domingo como Iglesia Trinity, Iglesia Trinidad. Quiero darte un anuncio rápido, no sé si has estado mirando las noticias, pero la Corte Suprema de nuestro país, por la demanda que 2 iglesias metieron, la Corte Suprema ha decidido que se puede decir los estados que gobiernan, ¿verdad?, particularmente cada lugar, no pueden prohibirle a la iglesia que se reúna aún dentro del edificio. Entonces, si hablamos en términos legales, no estamos quebrando la ley si nos reunimos dentro, de acuerdo con la Corte Suprema. Y te digo todo esto porque hay veces se convierte en algo conflictivo dentro de la iglesia, porque algunos dicen no deberíamos de reunirnos adentro, o sí deberíamos de hacerlo. Algunos dicen deberíamos de reunirnos afuera, como lo estamos haciendo nosotros. La mayoría de las iglesias, aún latinas en español, si tú pones un poquito de atención e investigas, la mayoría se ha estado reuniendo adentro, porque dicen que no hay nada estipulado y la ley no está persiguiendo a los que se están reuniendo adentro, entonces lo están haciendo. Entonces, a final de cuentas, la motivación es que no es una razón por la cual la iglesia debe de estar peleando. Aún nuestros hermanos en inglés aquí con nosotros juntamente decidimos hacerlo afuera, porque algunos de nuestros hermanos en inglés decían no está bien hacerlo adentro porque estamos quebrando la ley. Entonces, en nuestra conciencia, por lo menos podríamos decir que legalmente la estamos quebrando. Y por el otro lado tenemos el aspecto también que dice la Biblia. Bueno, ¿qué dice Hebreos, hermanos? ¿Qué dice Hebreos en cuanto a no dejar de congregarse? La palabra de Dios dice que no seamos como aquellos que tienen la costumbre de dejar de congregarse. Algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, es suficiente con hacerlo por video. Pero a la larga, date cuenta de lo que le ha pasado a la mayoría de las iglesias que lo ha tratado de hacer por video. Se pierde la relación con la mayoría de los hermanos de una iglesia local. Algunos de ellos, cuando la iglesia se deja de congregar en un punto físico, localmente hablando, pues tienen el hábito de irse a una iglesia donde sí estén abriendo y donde sí se estén reuniendo. Y está sucediendo mucho eso, ¿verdad?, en nuestro entorno. Pero, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Bueno, lo que yo te puedo decir es que finalmente el gobierno no debe de decidir sobre los asuntos de la iglesia. Porque cuando el gobierno comienza a decidir sobre los asuntos de la iglesia,
entonces la iglesia puede caer en el error que al rato la iglesia le prohíba predicar ciertas cosas, porque moralmente hablando el gobierno ya quiere meter su, como decimos, ¿verdad? Quiere meter su opinión en los asuntos de la iglesia. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Bueno, lo que te puedo decir es que como creyentes debemos de tener el hábito de no dejar de congregarnos. Porque si nos ponemos desde nuestra casa muy cómodos, créeme que no vas a salir de esa comodidad, más bien te vas a poner más concha, ¿verdad? Como decimos. ¿Saben lo que es esa palabra, concha? Te acomodas más a vivir para ti, a relajarte, a olvidarte que somos una iglesia, que debemos de amarnos los unos a los otros, a involucrarnos en nuestra comunidad. Entonces créeme que el congregarse por video ayuda, pero no beneficia tanto a la larga que estar físicamente y tener contacto lo más cercano que podamos. Protegiéndonos, ¿verdad? Con la máscara, porque sabemos que la enfermedad es real. Sabemos que es real porque la gente se enferma. Pero tampoco podemos llegar al extremo de decir que la gente se está muriendo porque el COVID se la llevó. Porque entonces tendríamos que decir que el COVID es Dios y que es el soberano de la tierra, ¿verdad? Y no es así. Nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, que cada persona, a su tiempo determinado por Dios, ese es el día que va a morir, ¿verdad? No un día antes, no un día después. Si somos bíblicos, tendríamos que reconocer eso. Entonces, ahora quiero llevarte a la palabra de Dios, habiéndote avisado de lo que la Corte Suprema ha dicho. Y muy posiblemente tomemos la decisión de reunirnos adentro, más sobre todo por el clima, más que por otra cosa. A veces mis hermanos acá en la alabanza están así como que tronándose los dedos o sobándoselos por causa del frío, ¿verdad? Y algunos de ustedes que les da más frío, que son más friolentos, pues ahí están con su cobija. Pero qué bueno que nos hemos podido reunir aquí afuera y posiblemente lo hagamos adentro con las mismas reglas que hemos seguido haciendo, ¿verdad? Por motivos tanto de la enfermedad como de la conciencia de cada uno de ustedes. Bueno, entonces volvamos a la palabra de Dios. Hemos estado viendo Colosenses, la carta de los Colosenses. El pasaje que estudiamos la semana pasada es un pasaje tan grandioso que si volviésemos a regresar a él no terminaríamos de hablar de ese pasaje. Hablando de la gloria de este Cristo, que aunque fue encarnado, es Dios mismo, es la misma imagen de Dios, porque refleja perfectamente a quien Dios es en todos sus atributos. No solamente es el creador de todas las cosas y todos los átomos se mantienen unidos por causa del Hijo, sino que también es el creador y el sustentador de la iglesia. Él ha creado a la iglesia y Él sostiene a la iglesia y Él hace que la iglesia lleve fruto. Muchas gracias por la sombra. Entonces, a la luz de lo que miramos la semana pasada es que vamos a hablar del próximo pasaje. Tenemos que tomar en cuenta mucho la supremacía de Cristo. Porque cuando la iglesia quita la supremacía de Cristo, ha cometido graves errores en la historia, que aún se viven las consecuencias ahora, y lo podemos ver a través de la iglesia que más nos ha representado por la mayor cantidad de años, que ha sido la Iglesia Católica Romana. Y cuando me refiero a la Iglesia Católica Romana, me refiero con respeto, no con una intención de atacar, sino con una intención de, en amor, explicar, ¿verdad?, los errores que se han cometido y cómo se han despegado de la Biblia y cómo se han apartado totalmente de la Biblia al punto que ya no ha importado la supremacía de Cristo, cuando es muy fundamental en la Biblia. Te voy a pedir que oremos, si me puedes acompañar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la carta a los Colosenses. Gracias a lo claro que tú eres cuando hablas acerca de quién es el Hijo de Dios, quién es este Cristo maravilloso, este Cristo cósmico que es creador de todo, que aunque fue hombre y aunque es hombre, es el creador de todo, y todo es sostenido por la palabra que sale de su boca. Gracias por lo que nos vas a mostrar en esta mañana en cuanto a la vida práctica. ¿Qué podemos entender, Señor, acerca de la supremacía de Cristo y cómo nos influencia para vivir una vida cristiana? Te pedimos que me des claridad a mí y le des sabiduría y abras el entendimiento de mis hermanos para poder comprender tu palabra de la mejor manera posible, y cada uno a su propia capacidad, para que sean, Señor, ministrados de tu parte
y para que sean, Señor, también más entendidos en cómo viven su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título que le puse en esta mañana es La clave secreta. Y mientras lo vamos llevando vas a ir comprendiendo por qué. Entonces, nuevamente, después de haber hablado de la supremacía de Cristo, ahora vamos a hablar de la clave secreta. Y vamos a estar leyendo por porciones Colosenses capítulo 1 del verso 24 hasta el capítulo 2 y verso 5. Y lo vamos a hacer por porciones, no lo voy a leer de una vez, sino más bien por porciones. Quiero llevarte primeramente en esta mañana a pensar en qué tú piensas cuando piensas en una clave secreta. Todos usamos claves secretas o códigos secretos en nuestra vida cotidiana. Y más por causa del pecado, ¿verdad? O por causa de la maldad. En los tiempos de antes, por causa tal vez de falta de tecnología, solamente eran candados, ¿verdad? Físicos, con llave. Pero a través del tiempo, esos candados físicos que solo eran con llave se han transformado en candados que ya tienen una clave, ¿verdad? Con numeración. Que era a través de rodillos que tú le girabas y se van acomodando para pulsarle exactamente al código que tú quieres llegar para que abra el candado. Y mayormente utilizamos este tipo de instrumentos para asegurar muchas de las cosas que nosotros tenemos. Ahora no solamente ya tenemos candados con claves, sino que ahora tenemos ya códigos, ¿verdad? Digitales, por ejemplo, nuestros teléfonos. A veces ya nuestros hijos tienen su propia clave para su propio teléfono para que los papás no tengan acceso a sus cosas. Yo les digo a los míos, si ustedes quién se creen que son, traigan su teléfono para acá, ¿verdad? A ver cuál es la password. Pero la idea es que tenemos esta tendencia, ¿verdad?, a proteger nuestras cosas con códigos. La usamos a donde quiera que vamos. La usamos cuando vamos al cajero para sacar dinero, para que de alguna manera nuestro dinero esté seguro. El mismo banco tiene una bóveda en la cual guarda cosas. Y ahora no sé cuál sea el procedimiento que se lleva en los bancos, porque ahora, por ejemplo, voy mucho a un banco, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, porque me vayan a querer decir algo que no esté diciendo cosas. Pero regularmente cuando voy al banco al que yo voy, la bóveda siempre está abierta. Yo digo, ¿por qué no la tendrán cerrada? Entra alguien a robar y a lo mejor le roba fácil. No sé la razón por qué la bóveda siempre está abierta. Es una bóveda con una puerta que tal vez tenga un grosor más o menos como de medio metro por lo menos. Y te puedes dar cuenta que también tiene una especie de mecanismo, ¿verdad?, con una clave o un mecanismo que determina un código secreto para poder tener acceso a ella. Entonces lo que vamos a mirar ahora tiene que ver con esta palabra clave secreta. Pero ahora vamos a utilizar esta clave secreta para que la gente entienda cómo es que se puede tener acceso a Dios. Los gnósticos de aquel tiempo, llamamos gnóstico a aquellas personas que decían que había un conocimiento secreto para poder accesar a Dios. Y desafortunadamente el error que ellos comenzaron a cometer es despegarse, o más bien sus ideas las comenzaron a meter e influenciar al cristianismo, y se comenzó a hacer una mezcla entre el gnosticismo y el cristianismo. ¿Y qué fue lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a emplear los términos como de Jesús y de Dios a las ideas humanas que ellos ya tenían. Y el error más grave que ellos propagaron fue que comenzaron a quitarle la divinidad a Cristo y hacerlo simplemente como un medio más para poder accesar a Dios. Como si Cristo no era el único medio para poder accesar a Dios, sino como que había muchas maneras. Y estas maneras de poder accesar a Dios tenían que ver mucho con entidades espirituales o ángeles. Y de acuerdo a cada autoridad de cada ángel podía tener unos diferentes accesos a estos lugares espirituales para accesar a un mayor conocimiento. Entonces Pablo lo que pretende hacer es atacar este error que también se da en muchas áreas en nuestras vidas. ¿Cómo lo puedes ver? Date cuenta cuántas cosas las personas utilizan para decir que pueden accesar a Dios. Ahora cuando tú dices que el único acceso a Dios es el Señor Jesucristo, ya la gente se siente ofendida. ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué el ser humano se ofende cuando uno dice que el único camino al Padre es Jesús? Porque eso es lo que dice la Biblia.
Las personas se ofenden porque eso es ser antitolerante. Uno de los comentarios costumbres de nuestra sociedad es, y lo hemos escuchado bastante, hay muchos caminos a Roma. ¿Lo has escuchado? Hay muchos caminos a Roma para decir que a Dios se llega por muchos caminos, pero ese es un error. Roma fue diseñada con esos caminos particularmente para que se pasara por ahí como centro comercial. Pero el Evangelio no está diseñado con muchos caminos. El Evangelio está diseñado exclusivamente para que a través del único mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, manifestando toda la gloria del único Dios verdadero, Él pudiese abrirnos el acceso o darnos la clave secreta para poder tener acceso a Dios. Vayamos al verso 24 y leamos, y vamos a leer el verso 24 y el verso 25 de la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Ahora me gozo de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Después de Pablo haber enseñado acerca de la supremacía de Cristo y cómo solo Cristo hace posible la reconciliación con Dios a través de Él, Él brinca ahora a hablarnos del trabajo que Él hace como un apóstol o como un predicador de la palabra de Dios. Entonces, en estos versículos que vamos a estar escuchando, vamos a estar viendo el corazón de un predicador del Evangelio de Dios. Y es más, vamos a escuchar el corazón del predicador que más influyó en las naciones, a los gentiles, que somos nosotros parte de esas naciones, ¿verdad? Que aunque no vivimos en aquel tiempo, somos nosotros de alguna manera la mezcla, hay veces, de muchas naciones. Somos el resultado, ¿verdad?, de esas naciones o de algunas naciones o de varias naciones. Entonces nosotros podemos ser contados dentro de los gentiles porque representamos a las naciones por cuanto no somos judíos. Tú debes de recordar que en el Antiguo Testamento los únicos que tenían acceso como pueblo eran aquellos que se sometían a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, y Dios hacía un pacto especial con todos aquellos que estaban dispuestos, ¿verdad?, por la fe, a guardar el pacto de Dios establecido únicamente para los judíos. Y no es el mismo pacto para con los creyentes ahora, y mucha gente lo confunde. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que en los últimos tiempos Cristo ha venido a ser manifestado. Fue hace 2000 años, pero para aquellas personas que existieron en aquel tiempo, antes de Cristo, nunca vieron la realidad de la persona de Cristo. Nunca lo vieron, ¿verdad?, caminando. Para nosotros la experiencia es que tampoco lo hemos visto caminando, pero sabemos lo que ha hecho en la cruz hace 2000 años. Hemos escuchado a través de las Escrituras lo que este Cristo glorioso ha venido a hacer al morir por pecadores como nosotros y resucitar. Y Pablo es un predicador de este evangelio que ha estado llegando a los gentiles, a las naciones. Y él dice que él se alegra, que él se goza de sus sufrimientos por vosotros. Y nuevamente él habla de un gozo que las Escrituras lo hablan. No es un gozo masoquista, ¿verdad?, que son los problemas lo que lo hace que se goce. Los problemas no son la razón del gozo, hermano, sino que en sus problemas él puede tener gozo porque tiene una visión clara de quién es Cristo. Para que tú puedas tener gozo en la vida cristiana, tienes que tener una visión clara de quién es el Hijo de Dios y lo glorioso que es el Hijo de Dios, al verlo como creador y sustentador de todas las cosas y al verlo como cabeza de la iglesia. Entonces Pablo se goza y se alegra en los sufrimientos, y él dice, por vosotros. Pablo no está muriendo en la cruz por la iglesia de Colosas para que entonces ellos puedan ser beneficiados por el sufrimiento de Pablo, en ninguna manera. Pablo está gozoso de los sufrimientos que él vive por causa de predicar el evangelio estando en la cárcel, y aún en esa situación él se goza porque él sabe que sus sufrimientos de alguna manera siguen contribuyendo a la edificación de la iglesia, porque él juega una labor muy importante al predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la idea del gozo de Pablo. Fíjate lo que dice ahí: y en mi carne, o sea, en el cuerpo de él, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo.
como que un poquito confuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué acaso Cristo no sufrió lo que tenía que sufrir y recibió el castigo suficiente para poder cubrir al pecador ahora que se arrepiente y perdonarlo completamente? ¿No fue suficiente lo que Cristo hizo? Por supuesto que sí. Pero lo que Pablo está diciendo es que pareciera ser que como Dios es soberano y Dios sabe exactamente todo de principio a fin, Pablo está tratando de decir como que hay una cierta cantidad total de sufrimientos que la iglesia tiene que pasar por causa de su evangelio. Y Pablo se convierte en un creyente más que está sufriendo parte de esos sufrimientos que hacen falta. Simplemente completando parte del sufrimiento que la iglesia tiene que pasar por causa de predicar el evangelio verdadero. Él también dice que lo que él sufre lo hace por ellos, y él también dice que lo que él hace lo hace por su cuerpo, por la iglesia. Esto me llevó a pensar en cómo cuando nosotros vemos a Cristo claramente y comprendemos quién Él es, estamos dispuestos a ver a la iglesia como verdaderamente es. Si nosotros no vemos a Cristo como ese Cristo glorioso que es la cabeza de la iglesia y el sustentador de la iglesia, no vamos a comprender cuál es nuestra parte que tenemos que jugar dentro de la iglesia como creyente. Hay veces nosotros nos volvemos muy inactivos en el cuerpo de Cristo. Hay veces puede ser culpa mía, que a lo mejor no te doy oportunidad. Hay veces puede ser culpa tuya, que no te quieres involucrar mucho. Pero la idea es que Pablo tiene tan clara la supremacía de Cristo que él hace su parte por la iglesia y en sus sufrimientos él se goza y él se alegra. Jesucristo dijo esto en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Bienaventurados cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Parece hay veces algo como loco o sin sentido cuando decimos, ¿sabes qué? Hay oportunidad de que te puedas gozar en el sufrimiento. Pero aquí no estamos hablando de cualquier clase de sufrimiento, no estamos hablando de una enfermedad que le está pasando a Pablo, él no está hablando de alguna tribulación que cualquier persona vive en esta vida por causa de los problemas de la vida, familiares, sociales o de trabajo. Él está específicamente hablando del sufrimiento que se vive cuando tú te conviertes en un instrumento activo de la iglesia de Dios y sufres por causa de ello. Y me llama la atención lo que dice la Escritura, porque Jesucristo dice lo que suframos por causa de Él. ¿Cómo es posible que entre más se sufra por la causa de Jesús puede haber mayor consuelo para tu vida? ¿Cómo es eso posible? Jesucristo dice por causa de Él. Cuando tú tienes una mejor relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo y llegas a sufrir, tu consuelo llega a ser mayor porque tienes una relación más profunda y más íntima con Él. Es como la relación con el mejor de tus amigos. Piensa, ahorita tu mujer, ¿quién es tu mejor amiga? O tú piensa, hombre, ¿quién es tu mejor amigo? Con el que te has llegado a abrir más, a compartir tus tribulaciones, tus angustias, tus problemas, tus aflicciones. Y cuando esa persona que es muy íntima, muy cercana a ti, porque tienes una relación con esta persona, tanto como esta persona sufra o se alegre, tú igualmente te gozas o te alegras con la persona, de acuerdo a cuál sea su circunstancia. ¿No te ha pasado así? Si es un familiar muy cercano, como papá, mamá, hermano, si está sufriendo, ¿no te pones triste también? ¿Te entristeces por lo que está viviendo? Pero si están pasando por una situación donde tal vez se ganaron la lotería, ¿te pondrías enojado? A lo mejor si se manifiesta envidia en tu corazón, a lo mejor te enojas. Pero yo creo que te pones alegre, te regocijas con la persona por la relación que tú tienes con la persona. Entonces, de igual manera, Pablo se puede gozar por la relación que él tiene con el Señor Jesucristo. Y Jesucristo le advirtió desde los evangelios a todos los apóstoles,
¿verdad? Que cuando ellos sufrían por su causa, Él prometía estar con ellos y darles siempre, a través de la relación con Él, el gozo que ellos necesitaban para poder descansar en Él. Y qué maravilloso es esto. Lo que pretendo explicar, voy a dividir en dos secciones. En mi primera sección, hablando de estos dos versículos y algunos más adelante, lo que pretendo explicar en la primera sección es que todos los creyentes debemos hacer nuestra parte por la iglesia, así como Pablo. Todos los creyentes debemos hacer nuestra parte por la iglesia porque hemos comprendido la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y quién es Él. Entonces vayamos adelante te voy a pedir que busques Hechos capítulo 9 y verso 5 en tu Biblia. Y si no puedes estar atento, pero en Hechos capítulo 9 y verso 5 dice las Escrituras algo que Jesucristo le contestó a Pablo. Jesús le dijo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Algunos le llaman el concepto místico. Le llaman el concepto místico porque Jesús dijo que al perseguir a la iglesia lo estaban persiguiendo a Él. Si se estaba persiguiendo a la iglesia, no directamente a Él, ¿verdad? Porque Él ya había muerto y ya había resucitado y está a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo es que al perseguir la iglesia, el Señor Jesús mismo le está diciendo a Pablo: al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí? Este concepto nos ayuda también a entender de alguna manera que cuando la iglesia sufre, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, en alguna manera Cristo sufre, ¿verdad?, con nosotros. Y eso es lo que se llamó el concepto místico, que es a lo que la mayor parte de los que explican esta parte están de acuerdo. Y el concepto literal fue el que yo te expliqué, que la iglesia tiene que pasar por cierta cantidad de sufrimientos por causa de su fidelidad a Cristo, y a medida que cada cristiano está sufriendo por la causa de Cristo, se está llegando al número total de sufrimientos que la iglesia tiene que pasar antes de que Cristo venga. Esas son las dos explicaciones para esa parte. Pero entonces ahora quiero centrarme en la última parte del versículo 25. Pablo dice que lo que él hace como ministro lo hace para beneficio de la iglesia a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Nota esto, que la parte que Pablo hace para beneficio de la iglesia es la parte central del trabajo que la iglesia tiene que hacer como el cuerpo de Cristo. Y él se centra en llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y creo que el papel de la predicación de la palabra de Dios es un trabajo de toda la iglesia. No es solamente un trabajo de estar en un púlpito y predicarla, pero es un trabajo que todo creyente debería de estar mejor entendido en el conocimiento de cómo predicar mejor la palabra de Dios y cómo compartirla. Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2, hablándole también a otra iglesia, escribiéndoles a través de una carta, les dice a los Corintios, él les recuerda lo que ya les había enseñado. Los corintios ya habían creído la predicación del evangelio, ya se les había explicado, ya se había formado una iglesia en ese lugar, pero Pablo, cuando escribe la carta años después, les vuelve a recordar lo que ellos ya deberían de saber, pero se los vuelve a recordar porque pareciera que se están despegando de la predicación del verdadero conocimiento del evangelio, por lo menos lo más fundamental y lo más básico. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, hermanos, es algo muy fundamental, porque no necesitamos ser expertos para poder compartir el mensaje del evangelio. Cada uno de nosotros, si pone atención a unos conceptos muy importantes en la Biblia, puede ser capaz de, en simples palabras, explicar el evangelio y hacer su parte por el cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, si no se predica el evangelio, no va a haber salvación. Y si no hay salvación, tampoco va a haber iglesia. Entonces la iglesia es sustentada a través de Cristo, a través de la predicación de la palabra de Dios que la misma iglesia hace.
Entonces, cuando la palabra de Dios o el mensaje se cambia, la iglesia sufre consecuencias terribles. Entonces, no seas de aquellos que creen que no eres capaz de compartir la palabra de Dios. Hay veces nomás hace falta que abras la boca. Es mejor que abras la boca y te equivoques a que nunca lo hagas porque piensas que no lo sabes compartir correctamente. Porque podemos ver a Pablo como nuestro apóstol haciendo su labor arduamente y sufriendo por causa de ella. Él se podía haber detenido por el sufrimiento que estaba pasando, pero él no se detuvo. Él continuó por el gozo puesto delante de él por causa de Jesús, por su relación que él tiene personal con el Señor Jesucristo. Y él pudo gozarse en su sufrimiento. Cuando nosotros, hermanos, cambiamos el mensaje del Evangelio, y sobre todo cuando torcemos la identidad de quién es Cristo, es un aspecto muy fundamental del Evangelio. Tú nota esto, la mayoría de las religiones o la mayoría de las opiniones que se dan en el mundo de las personas acerca de Cristo, ¿sabes cuál es su opinión acerca de Cristo? Porque no pueden negar lo que está en la Biblia, porque es tan maravilloso lo que está en la Biblia, el conocimiento que está en la Biblia, hablando acerca de la persona de Jesús, que por lo menos la mayoría de las personas, estudiadas o no, dicen, fue un gran maestro. ¿Has escuchado eso? Y eso es un terrible error, y es un error fundamental ver a Jesucristo solo como un maestro, porque Pablo nos lo acaba de explicar la semana pasada. Cristo o estaba loco o decía la verdad, pero Cristo nunca nos dejó a medias viéndolo a él como un simple buen maestro o como una persona ejemplar, porque esa es la opinión del diablo también. La opinión del diablo, aunque él reconoce quién es él, porque él sabe quién es él influencia a las personas con esta idea de que Cristo no es Dios, y él sabiendo eso la ataca. Y ha sido una de las doctrinas más atacadas, porque Satanás sabe que si él puede influenciar a la gente de que Jesucristo no es Dios, entonces Satanás también sabe que no va a haber iglesia, aunque haya dichos grupos con el título de iglesia. Porque cuando tú le quitas la divinidad a Cristo, entonces tampoco hay perdón de pecados, porque Cristo tenía que ser Dios para poder soportar la ira de Dios. Y si tampoco hay perdón de pecados, entonces tampoco hay salvación. Esa es la gravedad de quitarle la divinidad a Cristo, y por eso ha habido terribles consecuencias a lo largo de la historia cuando se ha visto a la persona de Cristo de una manera equivocada. Igualmente podríamos decir de Pablo, o fumó algún tipo de droga, o él tiene una visión correcta de quién es el Hijo de Dios para decir que él es supremo. Oye, tú no vas a decir que Cristo es supremo y que es creador de todo, y que los átomos se sostienen a través de su poder, y decir que nada más es su nombre. A mí me parecen dos conceptos totalmente aparte el uno del otro. O entonces, o Cristo es Dios mismo porque él mismo lo afirmó y aún los religiosos de su tiempo se ofendieron, o fue un mentiroso y un loco lunático. Entonces tú no puedes quedar a la mitad. O Cristo es Dios, o tú totalmente lo rechazas diciendo que fue un simple maestro. Y si tú lo rechazas, que fue un simple maestro, entonces no hay perdón de pecados para ti, no hay oportunidad para ti, porque nadie podía hacer esa obra para que el pecador pudiese ser perdonado, necesitaba ser Dios. Y esa es la gravedad de predicar un mensaje del Evangelio donde no ofreces esperanza. Por eso el mensaje de la salvación se centra en una persona, y es nuestro Señor Jesucristo. Es el aspecto fundamental del mensaje de la verdad de la palabra de Dios, centrado en Cristo, solo Cristo, como enseñaban los reformadores. Verso 26. Ahora Pablo pasa de hablar de la palabra de Dios y la traduce el mensaje de la palabra de Dios y le aplica un título. El título que le aplica es de esta manera, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora Pablo utiliza el mensaje de la palabra de Dios y lo traduce con el término que los que están trayendo error a la iglesia utilizan, ese término que es misterio.
Pero Pablo no lo va a explicar de la misma manera como lo explican a los gnósticos. Para los gnósticos el misterio era algo escondido, algo cerrado, un conocimiento que nadie podía tener a menos que empezara su proceso como iniciado del movimiento. Y cuando esta persona ya era iniciada en el movimiento o en el grupo, entonces ya se le comenzaban a revelar ciertos conocimientos. Por eso aparece mucho la palabra misterio, como algo oculto, algo cerrado, que les era solo revelado a los iniciados en ese grupo. Entonces Pablo pasa a utilizar esa misma palabra para decir que la palabra de Dios es ese misterio, eso que estaba oculto y que estuvo oculto por muchos. Ay, esta me estorba un poquito cuando quiero moverme. Pablo pasa a decir que este misterio, que es la palabra de Dios, estuvo oculto, no en el sentido de que Dios quisiera ocultar la verdad, sino en el sentido de que por muchos siglos la persona de Cristo no fue revelada a las personas del Antiguo Testamento como nos ha sido revelado a nosotros ahora, los gentiles o las naciones. ¿Tú te pudieras imaginar haber vivido en el tiempo del desierto, donde ser parte del pueblo judío y que lloviera maná del cielo? ¿Te puedes imaginar haber vivido en aquel momento donde los zapatos o lo que ellos usaran como zapatos no se les desgastaban? Sus ropas no se les desgastaban, era la promesa de Dios para ellos. Tú podías decir, ay, me hubiera gustado estar ahí. Bueno, pero si quebrabas la ley también, te hubiera gustado que te tomaran, ¿verdad? Y te apedrearan. Si era un pecado digno de muerte, de acuerdo a lo que Dios había establecido. No se preocupe. Déjenlo ahí, está bien, no se preocupe. Está bastante frío que no creo que el sol me haga sudar. Entonces, a través de la Escritura podemos ver que esta parte del Evangelio, que de alguna manera no había sido manifestada, pero que ha sido manifestada ahora a nosotros, los gentiles, las naciones, a través de la persona de Cristo, entonces nosotros tenemos un privilegio más grande que el que tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento, al tener un pacto con Dios de esa manera. Las promesas que nosotros tenemos son mayores porque tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ellos no lo tenían. Nosotros lo tenemos. Vamos a seguir adelante. ¿Qué más dice a Pablo? Verso 27. A quienes Dios, ¿a quién se refiere? A los santos. O sea, el misterio que estaba oculto, aquella parte que no era conocida, porque las personas de las naciones les era, de alguna manera no tenían las promesas de Dios, les era cerrado o oculto este conocimiento, porque no eran pueblo de Dios. Pero ahora ha sido manifestado, dice Pablo, este misterio. Ya no es oculto. Así como los gnósticos todavía tenían oculto ese misterio y solo a los iniciados se lo daban a conocer. Hermanos, nosotros no debemos de ocultar nada. Nosotros debemos de predicar a Cristo, predicar acerca del pecado y dar la respuesta de lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Nosotros no debemos de esconder esa parte del Evangelio, debemos de revelarla claramente, debemos de entenderla para poderla hablar. Dice Pablo en el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice que el centro de la palabra de Dios es como un misterio que era desconocido, pero que ahora ya no es, ya les fue revelado a las naciones en la persona de Cristo, pero agrega aún más profundidad al mensaje centrado en Cristo, y él dice que este misterio es Cristo en vosotros. Va más profundo, hermanos. Piensa en esto. Es bien diferente que tú le digas a una persona, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. A que tú le digas a la persona, ¿sabes qué? Cristo vive en mí. A mi parecer, si tú le dices que Cristo vive en ti, es un poco más profunda que decirle que tú eres cristiano. Porque a veces decirle cristiano a alguien, si no ven nada de fruto en tu vida, pues va a decir, oh, qué bueno, yo soy tal, ¿no? Yo también creo en otras cosas diferentes y también me funciona. Pero la revelación de este misterio que le fue revelado a los gentiles a través de la predicación del Evangelio es
una revelación muy grande, que Cristo vive ahora en ellos. Tienen al Espíritu Santo, y si tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el sello, la promesa de que le pertenecemos a Dios. Y él menciona, en el centro, él dice Cristo en nosotros, y Pablo hace su clásico sándwich. Él utiliza mucho esta fórmula en sus cartas, Pablo. Él pone siempre algo al centro, y luego algo como la tapa de arriba, y luego algo como la tapa de abajo. En el centro, él dice, el misterio revelado ya se reveló y es Cristo en ustedes, el Espíritu Santo en ustedes. Pero arriba, o la tapa de arriba del sándwich, él dice, a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Él está diciendo que el centro es el mensaje de Cristo en nosotros, pero la parte de arriba es riquezas. Y luego él dice que la tapa de abajo es la esperanza de gloria. En Cristo tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos riquezas por un lado. Y por el otro lado también tenemos esperanza. Y tú puedes decir, ¿cuáles riquezas? Porque yo no veo nada. A mí Biden no me ha mandado el cheque todavía prometido. ¿Verdad? Bueno, obviamente las riquezas aquí no es el cheque prometido de Biden. Las riquezas aquí es las riquezas espirituales que se viven en la persona de Cristo. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, Efesios capítulo 3 y verso 16, lo voy a leer para ti. Dios les concede a los creyentes conforme a las riquezas de gloria, ser fortalecidos con poder en su espíritu interior, ser fortalecidos con poder, con su espíritu en el hombre interior. Efesios capítulo 3, verso 16, habla de riquezas de la gloria de Dios como un instrumento con el cual el creyente es fortalecido en su interior. Bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa que la fortaleza que Dios nos da es a través del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, para que podamos tener un carácter firme y afrontar cada circunstancia con la fortaleza de Dios. Somos ricos. Somos ricos porque Cristo está en nosotros y nos da la fortaleza para poder desarrollarnos más en carácter. Efesios capítulo 1 y verso 16. Vas a encontrar muchas similitudes entre Efesios y Colosenses, porque son dos cartas paralelas que fueron dirigidas a dos iglesias, pero que más o menos el problema era el mismo, estaban muy cercanas las dos iglesias. Efesios era para la Odisea y Colosenses era para Colosas. Y por eso encuentras muchos paralelos. Efesios 1:7. En él, o sea, la persona de Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, somos ricos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Según Pablo, eso es ser rico. Y en Cristo, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, somos ricos y podemos disfrutar de estas riquezas espirituales en nuestra relación con Cristo. Del otro lado, les hablé de esperanza. La esperanza es parte de las riquezas que tenemos en Cristo, ¿sabes? La esperanza es parte de esas riquezas. ¿Por qué digo que la esperanza es parte de esas riquezas? Porque hay riquezas que todavía no tenemos y de las cuales todavía no disfrutamos, pero sabemos que un día las vamos a tener. Romanos capítulo 5 y verso 2. Romanos capítulo 5 enseña mucho acerca de la esperanza. Es muy importante este capítulo para la esperanza. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 nos habla acerca de lo que hemos obtenido al haber creído en Cristo. Cuando la Biblia habla de ser trasladado de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es lo que sucede cuando una persona viene a confiar en Cristo, que es el único que puede ser mediador entre Dios y Él. Cuando la persona viene a confiar en Cristo, al reconocer lo que Cristo hace y lo que Cristo paga en esa cruz por un pecador como Él, entonces Él puede tener acceso a Dios.
aunque todavía siga habiendo misterios secundarios en cuanto a la doctrina, porque no lo conoce todo, el misterio profundo de las Escrituras es quién es Cristo y lo que Cristo vino a hacer para darte acceso a la persona de Dios, para darnos acceso al Padre. Y él dice que nosotros hemos obtenido entrada solo por la fe a una gracia en la cual nos mantenemos firmes, o sea, nuestra vida cristiana. Esta gracia representa todas las cosas que Dios nos ha dado para poder vivir la vida cristiana. Pero también en esta vida cristiana tenemos una esperanza porque no hemos obtenido todo lo prometido. Y Efesios también lo enseña. Efesios dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y un sello representa autoridad. Se te ha dado parte de la promesa y el sello quiere decir que se te va a terminar de dar lo que hace falta de la promesa. Todavía no tenemos el cielo, todavía no tenemos el cuerpo glorificado, todavía no dejamos de sufrir, seguimos sufriendo en esta vida, pero finalmente un día eso se acabará. Y un día ya no necesitaremos esperanza porque ya habremos obtenido todo lo prometido. Pero mientras estamos aquí, aún la esperanza es parte de las riquezas, ¿verdad? Que tenemos. La esperanza es una virtud, es un fruto que se da en nosotros cuando confiamos en lo que Cristo ha prometido y aún no lo tenemos. Verso 28, entonces la conclusión de Pablo en esta primera sección es, entonces a Él nosotros proclamamos. Si Cristo es supremo y Él es Dios mismo, creador y sustentador del universo y de la iglesia, y a través de Él y solo a través de su muerte y resurrección el hombre puede ser reconciliado con Dios, entonces hay que proclamarlo. Entonces hay que hablar de Cristo. Y Él dice, nosotros proclamamos, que quiere decir anunciamos. ¿Y cuál es el método como Pablo lo hace? Él dice amonestando a todos los hombres. Amonestar viene de la idea de un poco confrontar, corregir a alguien que está equivocado. Me llama la atención que él dice amonestar y después dice enseñar. No dice primero enseñar y luego amonestar. Pone la amonestación como un principio primario. Cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, hermanos, amonestamos a la persona. Si en el evangelio que yo le predico a una persona nada más incluye la parte de decirle, ¿sabes que Cristo murió en una cruz para que tengas una vida maravillosa? No lo estás amonestando. Ni siquiera estás tratando de entrar en la amonestación. Pablo, cuando les presentaba el evangelio, siempre presentaba el problema primero. Ve todas las explicaciones del evangelio de Pablo. Comienza con la ira de Dios, comienza con el problema que tenemos con Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y la creación es evidencia de ese Dios verdadero. Y el hombre, ¿sabes qué ha hecho con esa idea que recibe a través de la creación? La rechaza. No, ese no puede ser Dios. Y el hombre termina haciéndose dioses de su propia imaginación. Y ahí está el problema. Y ahí, hermanos, está el problema. Que el ser humano rechaza lo obvio, rechaza lo lógico, rechaza lo tangible, que es las cosas creadas por Dios, que lo reflejan a Él, y rechazan la revelación de la palabra de ese Dios, que es la persona de Cristo. Porque Él refleja perfectamente. Y cuando nosotros no hablamos en amonestación a las personas, va a ser difícil que podamos enseñarles cuál es la razón de la muerte de Cristo. No nos debería de dar vergüenza, hermanos, hablarle a la gente acerca del pecado. Y con mucho respeto y con mucho amor, hablarles del problema que tienen con Dios. Porque entonces les podremos ahora enseñar y hablarles de doctrina. Vamos a ver nuestra segunda sección. Va del capítulo 2, verso 1 al 5. Esta última sección voy a ir un poquito más rápido porque la primera nos ayuda en lo más fundamental. En su segunda sección de esta porción, o más bien yo la separé en una segunda sección, Pablo habla de una lucha. En la primera parte te hablé de la parte que tenemos que hacer como iglesia, que tiene que ver con el mensaje y la predicación de la palabra de Dios, que se centra en una persona en quien son revelados todos los conocimientos de Dios, que es Cristo mismo. Y ahora me voy a centrar en la lucha de Pablo. Dice el verso 1, porque quiero que sepas qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona,
para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que procedan de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Bueno, ya nos habló del esfuerzo que hace en la predicación de la palabra y el sufrimiento que él vive por predicar la palabra, pero ahora nos habla de una lucha. Parte de esa lucha puede ser el trabajo que él está haciendo, pero la manera más acertada de la lucha que Pablo nos está hablando tiene que ver con oración. Pablo es un hombre que ora. Pablo es un hombre que ora porque él quiere que esa lucha que él está sufriendo, o por la lucha que él está haciendo, quiere que la iglesia sea alentada, quiere que sea unida en amor y quiere que alcancen todas las riquezas del verdadero conocimiento. ¿Qué tipo de lucha tú puedes hacer para que la iglesia pueda ser de esa manera? Un perfecto ejemplo o ilustración de cómo debe de ser la iglesia, hermanos. Una iglesia debe de tener aliento de parte de Dios. Cuando te sientes desanimado, a una vez te desanima porque tú pecas, intentas esforzarte en tu disciplina espiritual y otra vez pecas en lo mismo y como que te desanimas. Como que a veces hasta nos decepcionamos de nosotros mismos, ¿verdad? Hay veces nos desanimamos en la vida cristiana, pero déjame decirte que hay aliento. Hay aliento en la persona de Cristo porque Él ha perdonado todos tus pecados. Y ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Pero si verdaderamente estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo, tú quieres seguir adelante. Tú te esfuerzas nuevamente, tú vuelves a pelear la buena batalla de la fe, poniendo tu confianza en la persona de Cristo, para después en agradecimiento obedecerle. Nos habla de unidad en amor. Jesucristo lo dijo, el apóstol Juan lo dijo, y en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis unos a otros. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo es nuestro amor entre nosotros, cómo es nuestra unidad entre nosotros. Pablo también dijo, otra vez retomando el concepto gnóstico, para que podamos alcanzar las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Cristo, misterio de Dios, es decir, de Cristo. Pablo lo comparte, que es el misterio de Dios y de Cristo, porque Cristo es Dios. Ya lo explicó en la semana pasada. Entonces, él vuelve a retomar este concepto de un verdadero conocimiento. Y esto reta mucho a la iglesia. Iglesia, ¿tú quieres saber si realmente eres una persona que tienes el verdadero conocimiento? La pregunta que te va a ayudar es, ¿cómo lo manifiestas en la práctica? ¿Verdad? ¿De qué sirve un verdadero conocimiento que no te está llevando a la práctica de lo que estás aprendiendo? ¿Por qué? Porque Pablo ya habló de aliento en el corazón y habló de unidad en amor. Y es lo que nos puede llevar a un verdadero conocimiento. Obviamente el estar unidos en amor y el aliento son parte de dos conocimientos que nos va a llevar, ¿verdad?, a practicar lo que estamos escuchando. Pero finalmente el verdadero conocimiento se da cuando me está moviendo por el amor, por la misericordia que he recibido de parte de Dios y me mueve a querer hacer algo con lo que estoy recibiendo. Yo no puedo moverte, obligarte a que hagas algo que dice la Biblia. Yo no puedo decirte, hermano, tienes que orar, por favor ora. Hermano, mira, es muy fundamental que ores. Yo te puedo tratar de motivar, te puedo recordar lo que dice la Biblia. Pero nuestra verdadera lucha no solo la predicación del Evangelio, pero también el orar. Para que lo que estamos aprendiendo nos lleve a crecer y nos lleve a madurar. Es lo que Pablo está diciendo. Colosenses capítulo 4, verso 12 dice de Epafras: siempre Epafras esforzándose intensamente a favor nuestro. La palabra esforzándose intensamente es la misma palabra que Pablo dice luchando. Es la misma palabra en el original. El siempre esforzándose intensamente o siempre luchando a favor nuestro en sus oraciones. Hermanos, la vida cristiana es una vida de esfuerzo en la vida de oración. No puede haber fortaleza interior si no hay oración en nuestra vida. Es lo que Pablo aclara aquí. La oración no es para cuando tengas solo problemas. La oración no es solo para cuando necesites algo. La oración es tu relación diaria con Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Danos el pan nuestro cada día. No dice cada mes, cada semana, dice cada día. Es mi relación personal, es mi comunión con Él. Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, personal. No solo de información, ¿verdad? Sino conocimiento de relación con Él, personal. Vamos a pasar a los últimos versículos para ir cerrando. Voy a leer del verso 3 al verso final. Vuelve a remarcar la persona de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estos hermanos les ha sido predicado la clave secreta para el acceso a Dios. Y la clave secreta es la persona de Cristo. Ahora, hermanos, tenemos acceso a Él. La iglesia es edificada cuando predicamos el Evangelio y la iglesia es edificada cuando oramos para que la iglesia siga madurando y creciendo. Él dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Algo escondido es como un cofre enterrado, ¿verdad? Algo oculto, que no es visible a nuestra vista. Y cuando se refiere a tesoro, se refiere al cofre que hay que abrir para descubrir lo que está dentro. Y él menciona dos tesoros dentro del cofre, menciona la sabiduría y el conocimiento. Y ya lo hemos visto, el conocimiento es, ¿verdad?, lo que motiva nuestro deseo de querer obedecer, es la información, pero la sabiduría tiene que ver con cómo la vivimos, cómo la aplicamos. También la palabra escondido ahí significa apócrifo. Era algo de la literatura que manejaban los gnósticos y se le aplicaba. Apócrifo, cuando a un iniciado se le invitaba al grupo, entonces ya no era apócrifo para ellos, o sea, ya no era escondido el conocimiento para ellos. Y por eso Pablo vuelve a retomar estos conceptos para que si pudiéramos decir que hay un conocimiento secreto y un conocimiento verdadero, se da solamente en la persona de Cristo, ya no es un misterio. Y no debería estar escondido para nadie. Por eso dice, lo predicamos a todos los hombres, a fin de presentarlos perfectos en Cristo. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con pensamientos persuasivos. ¿Su propósito cuál es? De enfatizar la persona de Cristo. Que no seamos engañados. Cuando hablamos de razonamientos persuasivos, hablamos de argumentos filosóficos, argumentos humanos que no tienen que ver con la Biblia. Que hay muchos, hermanos, argumentos que parecen muy lógicos, que a veces hacen a las personas pensar que posiblemente la Biblia esté equivocada. Pero no son más que argumentos de sabiduría humana, inventados por el hombre. Y él termina diciendo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Este es un lenguaje mucho de Pablo. Él no está diciendo que su espíritu interno de él se salió y se fue con ellos, ¿verdad? Eso es antibíblico. Tampoco está diciendo que él está unido con ellos por el Espíritu de Dios, tampoco, porque se refiere al espíritu del hombre. Él está diciendo, cuando utiliza la palabra espíritu aquí, se refiere a que él está unido en mente y en corazón con ellos. Pablo utilizó esta misma palabra cuando disciplinó a alguien en la iglesia de los Corintios. Y les dijo a los corintios, yo que ustedes ya lo hubiera disciplinado, porque en mi corazón yo ya discipliné a ese hombre que cometió ese pecado, y ustedes no han querido hacerlo. Y yo, presente con ustedes en espíritu, aunque ausente en la carne, yo ya decidí disciplinar a ese hombre. Él estaba hablando de un mismo pensamiento, de una unión en pensamiento y en sentir, por causa de nuestro corazón humano que experimenta, ¿verdad?, convicciones bíblicas y mueve nuestras emociones para actuar. Y él se goza, empezó con gozo en la primera sección y termina con gozo. Finalmente cierro con el ejemplo de un hombre llamado Johannes Greber. Johannes Greber fue un sacerdote católico que vivió en el siglo pasado,
1900 y tantos a tantos, no recuerdo el año, pero él tiene un libro llamado La comunicación con el mundo espiritual de Dios. Y es un libro que tiene que ver con espiritismo. Él, siendo un católico romano, tuvo una experiencia espiritual que tiene que ver con supuestas manifestaciones de espíritus que se le meten a personas y comienzan a hablar mensajes que vienen directamente de Dios. Y esto es muy popular en nuestro tiempo. Lo usan los chamanes, lo usan los brujos. Cuando dicen que se pueden comunicar con tu familiar que está muerto, esto es muy popular, se da mucho. Y entonces, aparentemente, él tiene una experiencia donde hay un grupo de hogar, no era en un lugar oscuro, era un hogar, y prendida la luz, todo bonito en ese hogar. Y llegaba un joven, y aparentemente a este joven se le manifestaba un espíritu, un ángel, sería una manera de decirlo. Y el ángel comenzaba a darle revelación directamente de Dios. Y entonces Johannes le comenzó a preguntar, bueno, ¿y yo cómo? O sea, el espíritu dentro del niño, porque entraba como en un trance el niño, o el joven, perdón, le decía que la Biblia había sido cambiada, y había sido cambiada de los originales. Y el sacerdote le preguntó, ¿y específicamente en qué? Pues diciendo, a ver, dame ejemplos. ¿Cómo yo sé que lo que tú estás hablando es verdad? Para demostrarle que lo que él decía aparentemente era verdad, le comenzó a adivinar cosas primero de su vida personal. Que eso también lo hacen los brujos. Y a veces los pastores la quieren practicar de brujos también. Porque, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque los brujos también lo hacen. Entonces yo no le atribuiría eso a Dios. ¿Sí? Es muy peligroso cuando la gente atribuye esas cosas a Dios. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Qué casualidad, fíjate lo que le dijo el espíritu dentro de este niño. Yo creo que si hay espíritus que se le manifiestan a las personas, eso lo creo, pero que la revelación que este estaba trayendo para corregir la Biblia es una mentira total. Porque ya tenemos la revelación completa de las Biblias y aún tenemos traducciones directas del griego. Como para que un ángel o un demonio quiera venir a enseñarnos cuál es la traducción correcta. Y casualmente el Espíritu lo llevó a Juan capítulo 20, verso 28, donde Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjate lo que le dijo que la palabra Dios, que ahí en el original había sido modificada y que no era Dios, que más bien era maestro, como los apóstoles acostumbraban. Yo dije, Dios mío. Yo estaba emocionado leyendo el libro de Johannes porque él lo cuenta su historia muy convencido. Pero lo único que está haciendo Johannes es volviendo a comprobar lo que los espíritus hacen para engañar a la gente. Es volverle a quitar la divinidad a Cristo. Es el error más antiguo que Satanás conoce. Y una vez más lo vemos a través de este ejemplo. Y entonces Johannes, ¿qué fue lo que hizo Johannes? Hizo su propia traducción del Nuevo Testamento. Y exactamente en Juan capítulo 1 y verso 1, donde dice que el verbo era Dios, él traduce y el verbo era un Dios. ¿Para qué? Para hacer parecer que Cristo no es la misma persona divina y que es alguna especie de personaje secundario que es divino. Y casualmente, esto lo digo con mucho amor para aquellos que pertenecen al grupo de los testigos de Jehová, la traducción que ellos citan para apoyar sus errores gramaticales del texto original para quitarle la divinidad a Cristo, usan la traducción de Johannes Greber. Y Johannes Greber fue un espiritista. Empezó como sacerdote católico y termina su vida como un espiritista que creyó más en las revelaciones de espíritus que se le metían a gente para confirmar la verdad que lo que la misma palabra ya ha enseñado por siglos. Y creo que eso se sigue repitiendo y lo podemos ver. Porque hay muchos grupos que le quitan la divinidad a Cristo y tristemente respaldada por una traducción, porque es la única traducción, la de los testigos de Jehová y la de Johannes Greber, que todos los versículos que Cristo es Dios los han totalmente quitado, modificado con artículos para que parezca ser un ser inferior al Padre, cuando Pablo nos ha dicho que es la imagen misma de Dios. Vamos a orar, te invito ahí donde estás sentado. Padre, muchas gracias. Gracias por la predicación de tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de escuchar que solo Cristo es la clave secreta.
pudiésemos decir que hay una clave secreta de conocimiento, es la persona misma de Cristo y el acceso a la vida espiritual que Él nos da. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser, como dice aquí Pablo, ser personas que no solamente tenemos conocimiento verdadero, pero que también, Señor, somos movidos en sabiduría a aplicar lo que sabemos. Ayúdanos a que nuestra vida esté involucrada en la predicación del Evangelio y que también nuestra vida esté involucrada en la vida de oración, porque tenemos como ejemplo a nuestro apóstol Pablo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hubiese querido hacer una actividad ahora, pero no